historias de los primeros libros. Esos libros que a la gente no le gusta leer. La gente le gusta leer de Salmos para abajo. Pero mi hermano, hay joyas en la Biblia, en los libros, en los primeros libros. En el Pentateuco hay joyas. Solo hay que saberlas identificar, descodificar y extraer el mensaje que Dios tiene a través de cada una de ellas. Hoy va a ser el caso. Mi hermano, el pueblo de Israel, la Biblia nos enseña que había vagado 400 años en el desierto. Perdón, 40 años en el desierto. Estaban cansados. Sus padres habían muerto. Recuerden que cuando Dios los sentenció, luego de no haber entrado a la primera ocasión, que hicieron una votación y la mayoría dijo, no vamos a entrar. Y Dios los sentenció y dijo, ninguno de ustedes va a entrar. Sus hijos entrarán por no haber creído. Y llegó el tiempo del cumplimiento. Cuando cayó el último de aquella generación, Dios dijo, ahora sí, ya ninguno de esos que no creyeron en mí ya se fueron. Ahora sí van a entrar. Y la Biblia dice que hubo oposición. Ya cuando iban a entrar a la tierra prometida, la que Dios les había prometido, la que fluye leche y miel, en donde el maná se iba a terminar, vino oposición. Porque cuando las cosas buenas vienen, el enemigo tiende a levantarse. ¿Amén o no amén? Mi hermano, cuando viene ese aumento de salario, cuando viene ese nuevo empleo que te prometieron, cuando vienen cosas buenas, cuando el banco aprobó la hipoteca, cuando el banco aprobó el préstamo que pediste, el enemigo siempre quiere salirse con la suya en ese tiempo. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Y la Biblia enseña que ellos enfrentaron enemigos que no quisieron darles la posibilidad de entrar. Y Dios tuvo que intervenir para cumplir la promesa que les había hecho. Sobre todo a Abraham, cuando le dijo que su descendencia entraría 400 años después. La Biblia dice que el pueblo de Israel había vencido a un pueblo de un rey llamado Sehón. Tranquilo, otro bien de enseñanza hablaremos de Sehón. Pero anota, porque después son preguntas de mercadito que van a venir bajando. Y después que Israel vence al rey Sehón, todavía le quedaba uno más. Y de él es que vamos a hablar en esta noche. Para eso, por favor, vaya conmigo en sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 3. Estas son joyas que están ahí en la Biblia. ¿Ya llegó a Deuteronomio capítulo 3? Vamos a leer los 11 primeros versículos, del 1 al 11. Volvimos pues y subimos camino a Basán. Y mira lo que dice a continuación. Y nos salió al encuentro ¿quién? Rey de Basán. ¿Para qué cosa? Para pelear, para impedirle al pueblo de Dios finalmente entrar en la tierra prometida. Dice, él y todo su pueblo en Edrei.
Y dice el 2. Y me dijo Jehová, recuerden que, ¿con quién estaba hablando Jehová? ¿Con quién? No habían entrado todavía a la tierra prometida. Con Moisés. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, del que hablaremos en otro viernes de enseñanza, amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Dice el versículo 4. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades. ¿Cuántas ciudades eran? 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos con ¿quién? Con Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad, escucha bien lo que viene a continuación, hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, de manos de 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Y está entre paréntesis, los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Y dice el 11, mira lo que dice en el 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de ¿quién? De los gigantes. Presta atención a eso. De los gigantes. Su cama, presta atención a lo que dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de la cama de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra? Aleluya, fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí. Mi hermano, después que usted puede leer en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el capítulo 2, habla de la victoria de Israel sobre el rey Sehón. Ese es otro tema, para bien de enseñanza también. Pero dice la Biblia que después que vencen al rey Sehón y también se toman todo lo que él tenía, le salió al encuentro. Es decir, Israel no fue a buscar pelea con nadie. Israel estaba obedeciendo a Dios para entrar en la tierra prometida. Cuando usted lea sobre Sehón, también se va a dar cuenta que se buscaron su lío ellos solitos. Israel les pidió permiso. Estoy adelantando lo que vamos a hablar en otro bien de enseñanza. Israel les pidió permiso al rey Sehón para pasar por su tierra, porque ellos iban a la tierra prometida.
Israel le dijo al rey Sehón: no te vamos a tocar tu agua, no vamos a tocar tus alimentos, solo queremos pasar, porque estamos cumpliendo con la promesa de nuestro Dios de llevarnos a la tierra que fluye leche y miel. Pero la Biblia dice que los de Sehón le dijeron: ni Agare, por aquí no van a pasar. Y Dios dijo: ah, sí. Fueron a la guerra con ellos, los mataron a todos. Israel se quedó con todas las tierras solo porque no quisieron dejarlos pasar. Israel iba en paz. Israel no iba en son de pelea con nadie. Pero como no lo dejaban pasar, Dios habló con Moisés y le dijo: tranquilo, ya que no te van a dejar pasar, pues vamos a ir a la guerra con ellos y lo vamos a liquidar a todos. Mata hombres, mujeres y niños, igual que pasó con Og. Eso es en cuanto a Sehón. Después que él vence a Sehón, después que Israel vence al rey Sehón, se les sale a su encuentro, es decir, buscando pelea con Israel. Mi hermano, la Biblia dice en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Mi hermano, Israel no iba a pelear con nadie. Ellos iban para su tierra prometida. Ellos no estaban buscando pleitos con nadie. Pero la Biblia dice que Og y su gente les salió al encuentro para pelear. Le salió a buscar pelea. Y mi hermano, yo quiero hoy hablarte de los gigantes que tenemos y que nos atacan en momentos importantes de nuestra vida. Y de cómo debemos tener confianza en Dios. Mi hermano, la Biblia dice en el último versículo, en el 11, ¿de quién era que estábamos hablando aquí? Era un gigante. Ok, en el 11, en el versículo 11 habla de codos. Vamos a hablar en panameño acá. El rey Og medía 4,5 metros de altura. Era gigante. Y mi hermano, era uno de esos, una mula. Era alto, gigante y grueso. La Biblia dice que la cama donde él dormía, era una cama que tuvieron que hacerla de hierro, del tamaño de él. 4,5 metros de largo por 2 de ancho, una cosa impresionante. Pero a mí me llama la atención varias cosas de las que yo quiero hablar aquí. Y yo quiero enseñarte 4 aspectos importantes esta noche. Vamos a hablar de 4 aspectos importantes de cómo nosotros, tú y yo, debemos hacer frente a los gigantes de la vida. Porque, mi hermano, a veces creemos, cuando leemos las historias, creemos que son historias que Dios puso ahí para rellenar páginas. No. Son historias que Dios pone ahí y que tienen una enseñanza para nosotros el día de hoy. Porque todos tenemos gigantes que nos atacan. Nos atacan en la salud, nos atacan en la finanza, nos atacan con crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis laborales. Y son gigantes. Y mi hermano, se presentan en momentos en que menos lo esperamos. Vienen en momentos en donde tú crees que tienes paz. Israel, después que venció al rey Sehón, que tuvieron que pelear con ellos porque no los iban a dejar pasar, ellos decían: bueno, ya después de Sehón vamos a entrar finalmente en la tierra prometida. Pero no fue así. Le salió Og
con toda su gente. Te decía que quiero hablarte de 4 aspectos importantes que yo veo en este pasaje y que tiene que ver con esta historia, traspolándolo a nuestra vida actual. ¿Qué es lo que Dios al final nos quiere enseñar a ti y a mí con esta historia? 1. Vamos a hablar del enemigo. Me llama la atención que la Biblia se detuvo para hablar de la cama de Og. ¿Por qué la Biblia, por qué Dios se detuvo para hablar de la cama del tipo, del rey Og, de Basán? Para que entendiéramos la magnitud del peligro que estaba teniendo Israel. La Biblia dice que Og era el último gigante que quedaba. Este rey Og de Basán estaba emparentado con los gigantes de Anac. ¿Cuántos recuerdan a los gigantes de Anac? 2 nada más saben de qué estoy hablando aquí. La Biblia habla que había gigantes en la época. Og era el último que quedaba. Ya todos los demás Dios los había eliminado. Quedaba uno, Og. Y por eso Dios da detalles en cuanto a él. No era un enemigo cualquiera. Era un hombre de 4,5 metros de altura. Mi hermano, en la NBA el más alto tiene 2 metros y algo. ¿Cuántos ven juegos de la NBA aquí? En la NBA el más alto tiene estatura de 2 metros y pico. Y son enormes. Este tenía 4,5 metros, llegando a 5. Así que imagínate el tamaño que tenía el rey Og. Y mi hermano, y de ancho dice que también era otra cosa. Y Dios se detuvo a dar detalles de ese aspecto para que entendiéramos la magnitud del enemigo. Y mi hermano, a veces cuando recibimos esa llamada del banco, cuando recibimos esa llamada de algún cobrador, cuando el jefe que te iba a dar la promoción te llama y te dice siéntate con un tono lúgubre, que ya tú sabes que algo malo viene. Cuando llega a tu casa ese problema familiar, cuando te llaman de la policía preguntándote, ¿usted es el papá de fulano? Y tú piensas que tu hijo está en la universidad, tú piensas que tu hijo está en su trabajo, pero te llaman para decirte, usted es el padre o la madre de tal persona. Tienes que presentarse aquí. Mi hermano, te baja todo te baja. ¿Sí o no? Bueno, eso fue más o menos lo que pasó aquí con Israel. Ellos decían, finalmente vamos a entrar sin problema, ya no vamos a tener que pelear con nadie más, vamos a entrar donde finalmente Dios nos dijo que nos iba a llevar. Y le sale este ejército. Y mi hermano, si presta atención, la Biblia dice que él y toda su gente. ¿Cuántas ciudades tenía Og? 60. Así que multiplica. Multiplica la gente que salió a la guerra de cada ciudad en contra de los hijos de Israel, cuyo líder medía 4,5 metros, el líder. Y mi hermano, a veces el miedo siempre va a tratar de opacarnos. Porque cuando
llegan a nuestra vida noticias que no son agradables, a veces sin darte cuenta el miedo te invade, ¿sí o no? Cuando la noticia no es buena, cuando el diagnóstico no es bueno. Cuando el diagnóstico no es bueno. El temor te embarga. Se te quita el sueño, se te quita el hambre, se te quita el humor. ¿A cuánto les ha pasado? Y el enemigo siempre querrá hacer eso. Aguarte la fiesta. Cuando tú crees que todo está bien, viene el enemigo y te hace una de las suyas para afligirte, para hacerte ver que no es tan fácil como crees. Pero qué bueno es que tenemos un Dios amado que está pendiente de sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermano, la Biblia dice que Basán era una región fortificada con muros. Las puertas eran inmensas de bronce. ¿Cuántos recuerdan cuando Sansón levantó esas puertas de bronce grandísimas? Eran puertas que un solo hombre no podía levantar por el peso que tenían. Bueno, así eran las puertas de las ciudades que tenía Basán, cuyo rey era Og. El enemigo siempre tratará de meternos miedo. Siempre. Por eso no debemos temer. Los versículos 4 y 5. Recuerden que estamos en Deuteronomio 3. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60. Y te da la explicación del tipo de ciudades que tenía. Yo te pregunto antes de continuar, ¿cuál es la cama de hierro que te intimida hoy? ¿Cuál es el temor que te invade hoy de alguna situación que estés viviendo hoy? Y que piensas como que porque mi hermano, cuando Dios da las proporciones del rey, es dando a entender el temor que tenía su pueblo cuando los vieron. Porque yo me imagino Israel cuando ve a ese hombre que había que mirar mirando hacia arriba, del tamaño que tenía y la anchura, y el temor los invadió. Tanto así, que viene el punto número 2. La respuesta de Dios. Mi hermano, Dios sabía que cuando Israel vio a esa gente y vio al rey Og, el miedo vino a ellos. Y me gusta que en el mismo versículo 2, en el mismo versículo el versículo 2, Dios les dijo, y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y le dijo más, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habitaba en Hesbón. Recuerden que Sehón se buscó su lío él solo. Israel no pensaba meterse con él. Él se metió con Israel. Y por eso todos murieron y perdieron todo. Y por eso Dios le dice, tranquilo, no tengas miedo. Como hiciste con Sehón, harás con él. Porque mi hermano, la Biblia dice que con Sehón
Israel pidió permiso para pasar, el cual fue negado. Pero con Og, estos salieron a pelear con Israel. No hubo diálogo, no hubo negociación. Ellos salieron a pelear, primero que se enteraron lo que pasó allá en Sehón con el amorreo, y dicen, nosotros por aquí no van a pasar. Y salieron a pelear. Pero a diferencia de Sehón, en esta vuelta los de Israel tenían miedo, porque vieron los tamaños de esa gente. Eran gigantes. Eran gigantes. Y como Dios sabía el temor que tenían, Dios de una vez salió al encuentro para decirles, no le tengas temor. Y aquí hay tres cosas que yo veo, que yo anoté aquí maravillosas de esa charla que tuvo Dios con Moisés para darle tranquilidad. La primera, le dijo, no tengas temor. Mi hermano, el miedo embarga cuando las noticias no son buenas. ¿Y cuántos creen que cuando Dios está en el asunto, no importa el tamaño de los enemigos? Cuando Dios está con nosotros, el tamaño del enemigo es lo de menos, porque Él tiene el poder para derrotar a cualquier enemigo que se levante en contra de su pueblo. Aleluya. Así que Dios de salida le dice, tranquilo, no tengas miedo. Número 2. ¿Qué otra cosa yo observo de ese versículo 2 que Dios le dijo a Moisés? Porque en tu mano he entregado. ¿Ve la conjugación ahí? Él no Dios no le dijo, a lo mejor van a ganar la guerra. Dios le dijo, he entregado. Dios está hablando en pasado. Es decir, en la mente de Dios, ya Israel ganó la guerra sin haber ido a ella. ¿Y cuántos creen que contigo va a pasar igual? ¿Cuántos creen que esa dificultad que puedas estar teniendo ahora, ya Dios la resolvió? A mí me encanta esa parte. Yo le digo, ya yo te los he entregado. Y todavía no hayan salido a pelear. Y ya Dios le dijo a Moisés, tranquilo, no tengas miedo. Ya yo te los entregué. Y te entregué a ellos y a su tierra también. Y número 3. En ese versículo 2 yo también veo que Dios le dijo, le recordó la victoria pasada. Le dijo, así como hiciste con Sehón, que se buscó su nariz sin hueco solito, así harás con él también. Mi hermano, ya después que Dios te habla así, ¿qué temor tú puedes tener? Cuando tenemos un Dios, mi hermano, que está con nosotros, que nos dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo contigo, que no tengas temor, que creas en Él, y tus enemigos tropezarán y caerán. Mi hermano, yo me imagino cuando Moisés escuchó eso, dice, tranquilo. Porque ya Dios le garantizó que la victoria estaba dada. No le habló en futuro, le habló en pasado. Ya yo te los entregué a él y a todos los que están con él. Y también sus tierras, tómalas. ¿Cuántos creen que su victoria viene? ¿Cuántos creen que tu victoria viene? Mi hermano, y lo bueno de eso es que a veces, a pesar de que Dios nos garantiza la victoria, a veces vamos con recelo. A veces vamos con recelo. ¿Cuántos recuerdan cuando no la primera vez, la segunda, que el mar se abrió? Que le dijeron a los levitas, caminen y el mar se abrirá. Ellos iban como quien dice, ¿de verdad eso va a pasar?
Mi hermano, y a veces Dios quiere que nosotros nos atrevamos, que confiemos en que Él enviará la provisión, Él enviará la persona que te va a ayudar, Él te dará la capacidad para salir adelante en la situación difícil que puedas tener. Mi hermano, tenemos que creerlo. Mi hermano, ¿cuántos creen en Dios aquí? Sí, todos dicen amén, pero cuando el problema viene, cuando el diagnóstico dice una cosa que no te gusta, porque ahí es que Dios quiere vernos. Dios quiere vernos creer que Él todo lo puede. Cuando los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo y venían los egipcios, querían apedrear a Moisés. Y Dios tuvo que ser firme con Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y camine, dile al pueblo que marche. Porque mi hermano, a veces cuando las dificultades vienen, se nos va la fe. Y nos olvidamos de lo que hemos leído tantas veces en la Biblia, que para Él no hay nada imposible. Así que cuando Dios habla con Moisés y le dice, no tengas temor, ya yo te los entregué, y recuerda lo que hiciste con Sehón, ¿te acuerdas? Que los derrotaste a todos y te quedaste con sus bienes, lo mismo harás con este. Este es más liso todavía. Esto lo estoy poniendo yo, esto no está en la Biblia. Este es más atrevido porque salió a pelear contigo. Y mi hermano, cuando tú lees el pasaje ese, sobre todo la parte donde Dios le dice mata hombres, mujeres y niños, uno dice, ¿en serio? Niños también. Que Dios le dé a su siervo Moisés ese tipo de instrucción. No dejes vivo a ninguno. Mata a los niños también. ¿Cuántos saben que Dios conoce el final desde el principio? Mi hermano, cuando Dios dice mátalos a todos es porque Él sabe. Él sabe lo que va a pasar si los dejas vivir. Que fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando finalmente entraron en la tierra prometida. ¿Cuántos han leído cuando entraron? Dios le dijo, no dejes a ningún pueblo, elimínalos a todos. Conquista la tierra, pero tienes que ser valiente. Porque hay muchos pueblos. Ok, yo los voy a meter en la tierra prometida. Pero ustedes tienen que pelear por ella. Sean valientes y peleen. Y Dios fue claro y dijo, no dejen a ningún pueblo con vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó al final? Y por eso esas peleas que tú ves allá, todavía hoy, en el Medio Oriente, árabes con judíos, ¿por qué tú crees que fue? Dios le dijo, no, mátalos a todos, no dejes a ninguno, porque serán de tropiezo para ti. Hasta el día de hoy lo son. Y si tú has leído, la Biblia dice que perdonaron a varias ciudades. Incluso se mezclaron con ellas. Procrearon con los hijos y las hijas de Israel. Cuando Dios les había dicho, no dejes a ninguno, elimínalos a todos. Si los dejan vivos, te serán de problema. Hasta el día de hoy lo vemos. Nada más abre la noticia para que tú veas. Todos esos líos que tú lees en la noticia y que ves por televisión es la consecuencia de la desobediencia. Cuando Dios les dijo, entren, tomen la tierra, pero tienen que luchar por ella. Tienen que luchar. Elimina a todos los pueblos, elimínalos, porque serán enemigos perpetuos.
como Edom. ¿Y quién es y la otra tribu? De las hijas de Lot. Los moabitas y los edomitas, enemigos acérrimos de Israel. Si tú lees la Biblia, tú siempre vas a leer sobre edomitas, siempre vas a leer de ellos. ¿Por qué? Porque son producto de desobediencia. Así como en la tierra prometida. Enemigos y Dios se lo dijo, si los dejan y se mezclan con ellos, serán enemigos eternos de ustedes. Así que no los dejen vivir. Así que cuando Dios le dice a Moisés aquí, mata hombres, mujeres y niños, Dios sabía lo que le estaba diciendo. Aquí obedecieron. Obedecieron con Sehón y obedecieron con Og. Pero cuando entraron, que Dios le dijo a Moisés, a Josué, que ya era el jefe, no, cuidado que vayas a dejar alguna ciudad con vida, no te mezcles con ninguna, elimínalas todas. Y le dijo, ¿por qué? Si los dejas vivir y convives con ellos, serán tus enemigos. Y fue exactamente lo que pasó. Así que cada vez que tú lees de los conflictos en Medio Oriente, recuerda eso de lo que Dios le dijo, que hicieran y no hicieron. Dale un aplauso a que vive y reina. A su nombre. Me encanta cuando Dios en el tercer punto le dice a Moisés, tranquilo, así como hiciste con Sehón, así harás acá con Og. Y eso también es para ti y para mí. Cuando los problemas vengan a ti, a lo mejor tengas algunos. Yo siempre digo, si tú no tienes problemas, avísame, yo tengo algunos que te puedo dar. Pero la Biblia me enseña que cuando los problemas vienen y van a venir, recuerda, ten memoria de las veces que Dios te ayudó en el pasado. Haz memoria de las veces que Dios te sacó del problema que tenías, que te mandó la provisión, que te mandó la persona adecuada, que te devolvió la salud cuando tú estabas desahuciado. Dios nos llama para que hagamos memoria de las veces que nos hizo bien, para que cuando venga la próxima crisis podamos estar confiados de que hay un Dios que está pendiente de sus hijos y que no nos va a dejar solos. Pero eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Porque también la Biblia dice, no crea aquel que dude que recibirá algo de Dios. Así que mi hermano, las crisis que a nadie le gusta, es un momento en donde Dios observa cómo está nuestra fe. Dios la observa. Y Dios quiere que tú tengas la fe. Y eso solamente lo sabe Él. Que tú tengas la fe de que Él enviará lo que te hace falta para salir del problema. Eso solo se va a probar en el momento de dificultad. Y a mí me podrás decir, ¿cómo va todo, hermana? ¿Todo está bien? Bendecida, prosperada y en victoria. Así es que dice la gente, ¿no? Una frase muy coloquial cristiana. Pero por dentro es otra cosa. Y eso solamente lo sabe Dios. Número 3. ¿Cuál fue la primera y la segunda? Vamos a que te presten atención aquí. La primera es el perfil del enemigo. Número 2. La respuesta de Dios. Número 3. El botín, mi hermano. Porque Dios le dijo, vas a destruirlo a él, a todo su pueblo y te quedarás con su tierra. Te quedarás con su tierra. Mi hermano, la Biblia dice que Basán era una ciudad fértil, llena de ganado. 60 ciudades con muros, con puertas pesadas.
Y Dios le dijo, todo eso, por atrevidos, será de ustedes. Elimínalos a todos y tomen para ustedes la tierra que era de ellos. Y así hizo Israel, los hijos de Israel. Los mataron a todos, se quedaron con su tierra. Una tierra, mi hermano, Basán no era un desierto. Basán no era un desierto. Basán era una ciudad próspera. Era la última ciudad de los gigantes. La última. El último gigante que quedaba por destruir era él. Y el reino de Og, porque así está en la Biblia, el reino de Og, de 60 ciudades fuertes y fortificadas, se vino abajo. Porque él pensó que podía con los hijos de Israel. Pero ¿cuántos saben aquí que nadie puede con los hijos de Dios? Mi hermano, cuando Dios está con nosotros, no importa el tamaño del enemigo. Si son muchos o son pocos, no podrán con los hijos de Dios. Porque Dios es el que pelea por nosotros. Aleluya. Y por eso todo lo que tenía Basán, todo lo que tenía Og, le quedó a Israel. Todo lo que tenía. Así que, mi hermano, cuando venga esa crisis económica y con la ayuda de Dios la logres vencer, Él te dará capacidades para ser un buen mayordomo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque, mi hermano, cuando la crisis financiera, la económica viene y Dios te saca de ella, te faculta para que no vuelva a pasar. Te hace ser una persona buena administradora. Nadie dijo amén, la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios te capacita? Cuando te saca del problema económico, te hace tomar medidas y te vuelves un José, el de Egipto. ¿Cuántos recuerdan? Que supo administrar los 7 años de abundancia. Eso es lo que Dios hace cuando nos ayuda a salir de problemas financieros. Nos hace más sabios en la administración. Y lo mismo pasará con las crisis familiares. Cuando Dios restaura tu familia, te dará el conocimiento para que tú seas de bendición para otros que tengan la misma dificultad. Serás de testimonio para ayudar a otros. Por eso, amados, detrás de cada gigante que la vida te presenta hay una bendición igual de grande o mayor que esa, dirigida por Dios. A mí me encanta eso. Y número 4, para terminar. Y esta me gusta. No solo nos habla del perfil del enemigo, de la respuesta de Dios y del botín que Israel ganó, que no buscó. Recuerda que fue Og y su gente quienes salieron a pelear con Israel. Israel no estaba para nada de eso. Israel quería entrar a su tierra prometida. Pero antes de entrar salen los enemigos. Y eso pasa en la vida también. En la vida pasa eso. Pero ¿sabe qué pasó al final? Me encanta lo que extraje de este pasaje. Número 4, un testimonio para recordar. La victoria que tuvo los hijos de Israel contra Og fue tan impresionante, amados, que quedó registrado en la Biblia una alabanza
en donde los hijos de Israel, cuando cantaban, recordaban en esa alabanza la gran victoria que tuvieron tanto a Sehón como a Og, que fueron los últimos gigantes para derribar antes de entrar a la tierra prometida. Ve conmigo al Salmo 136. Salmo 136. ¿Cuál es el título de ese salmo? Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y ahí todo ese capítulo habla de maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero yo quiero llevar tu atención al versículo 17 del 136. Esta es una canción, una canción que los hijos de Israel cantaban en sus fiestas, recordando las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y dice el 17, al que hirió a grandes reyes, porque hay una canción que se canta así, que dice que para siempre su misericordia. ¿Cuántos las han cantado en la iglesia? Algunos no me creyeron. Dice el 17, al que hirió a grandes reyes, se está refiriendo a estos dos últimos, a Sehón y a Og. Ve conmigo al 20, más adelante. Dice, y a Og de Basán, hablando de las maravillas que Dios hizo cuando los destruyó. Porque esa es una canción que Israel cantaba en sus fiestas, recordando todas las cosas que Dios había hecho con ellas. Y mediante esta alabanza ellos recordaban. Por eso saqué aquí como cuarto punto testimonios para recordar. Mi hermano, la bendición que Dios nos da para sacarnos de dificultades debe servir de testimonio a tus hijos y nietos, para que ellos entiendan que hay un Dios que todo lo puede, que no se aflijan en la crisis, sino que crean en el Dios que tienen. Aleluya. Y eso es lo que nos enseña ese Salmo 136, con esas alabanzas que el pueblo cantaba. Y si usted la lee completas, usted se dará cuenta que ahí hablan de muchas maravillas que Dios hizo. Cuando abrió el mar, que el pueblo pasó en seco, tantas cosas que si usted lo lee, léalo en casa para que usted vea. Pero también se menciona ahí a estos dos últimos, a Sehón y a Og, porque no eran reyes fáciles, era difícil la situación frente a ellos, pero más es el que está con nosotros que los que están en contra. Aleluya. Eso jamás podemos olvidarlo. Con nosotros son los más que con los enemigos, aunque a la vista parezca diferente. Por eso el profeta le pidió a Dios que abriera los ojos espirituales de Giesi cuando los rodearon. Y él pudo ver. Mi hermano, qué rico sería poder ver algo así. Ver los ejércitos del Dios viviente. ¿Cuántos recuerdan cuando Jehová mandó un solo ángel que mató a 185,000? Uno solo. Uno solo. Por eso, amados, y con esto termino, al final lo que Dios pretende con estos pasajes, que tal vez cuando tú lo lees parecen netas historias, no son historias. Son historias para que lo lees con ojos sencillos, pero como tú lo lees con ojos espirituales, ahí hay un mensaje que Dios nos está enviando a ti y a mí. Que creamos en Él.
que no hay enemigo que Él no pueda vencer. No hay situación económica, no hay problema de salud, no hay problema familiar que Dios no pueda revertir. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer que Él puede. Creer que toda mi situación, toda mi vida, todo lo que estoy enfrentando, los problemas difíciles que tal vez estás enfrentando hoy, quién sabe. Dios te dice, cree en mí, clama a mí, yo te responderé. Y mi hermano, la Biblia me enseña que no quedó nadie vivo. ¿Leyeron bien el versículo 3? No quedó nadie. Los mataron a todos, hombres, mujeres y niños. No quedó nadie. Tal como Dios le ordenó a Moisés que hicieran. Suena duro, sí, pero Dios sabe lo que nos conviene. Así que mi hermano, cuando Dios te pida hacer algo, obedece ciegamente. Porque nada que Dios nos pida hacer será para nuestro mal. Todo lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien. Déjame repetir eso. Todo lo que está en la Biblia que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien. Aunque algunos no lo crean así. Así que, amados, ponte de pie. Pidámosle a Dios, amados. Pidámosle a Dios que no midamos la cama de hierro de nuestros enemigos. Pidámosle a Dios, mi hermano, que confiemos en Él. No importa si tiene 4,5 metros de estatura. Si tiene cama de hierro enorme o no. Que no nos meta miedo el enemigo. Creamos en el Dios que tenemos. Démosle gracias a Dios, mi hermano, que Él nos entregó antes de ir a la guerra. Ya Dios nos entregó a nuestros enemigos. Y más todavía, tomemos. Mi hermano, hay un texto que me encanta. Ahora que me acaba de venir a la mente aquí. En Eclesiastés 2:26. La Biblia dice que Dios al que le agrada, al que le desagrada, lo tiene trabajando y acumulando riqueza para dársela a su hijo al que le agrada. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que hay alguien que está trabajando para ti? Que Dios lo está poniendo a acumular bienes que al final serán para ti. Porque Dios se agrada contigo. Así que, mi hermano, la Biblia dice que nadie pasará esta vida sin tener conflictos, sin tener problemas. Todos tendremos problemas. Todos. Si todavía no los has tenido, tranquilo, vendrá. Vendrá. Pero cuando llegue, mi hermano, cuando llegue la crisis, Dios te dice, confía en mí. Confía en mí. No confíes en el diputado. No confías en el político ni en el ministro. No confías en la lotería, ni el gordito, ni el flaquito. Confía en mí, dice Dios. Yo soy el que te puedo resolver, dice el Señor. Así que, mi hermano, no hay temor. Diga que tienes al lado, no hay temor. No hay temor frente a ninguna situación. Porque yo tengo el mismo Dios que salvó a sus hijos de Seón y de Og. Es el mismo Dios que tengo yo. Es el mismo Dios que me suple. Es el mismo Dios que me envía la provisión sin merecerla a veces. Por su pura misericordia. Hermano, tú estás convencido de que hay cosas que no merecemos. Y que Dios, como es tan bueno y tan misericordioso, nos permite levantarnos todos los días. Te permite levantarte y darte salud para que cojas tu vehículo para ir a tu trabajo. Te da las capacidades que tienes.
para producir donde trabajas. ¿Sabes que eso te lo dio Dios? Y mi hermano te ha protegido y te ha cuidado de situaciones de las cuales ni siquiera te has dado cuenta. Ni siquiera te has dado cuenta de las veces que Dios te ha cuidado, que te ha prometido. Porque Él lo prometió. Porque nos ama con amor eterno. Y aunque no lo merezcamos, su misericordia es para siempre. Para los hijos de Él. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya.